Bueno, ahí están ustedes observando la cuestión que vamos a tratar en el día de hoy, la centralización y el institucionalismo en iglesias de Cristo. Fíjense que en el título, en el tema, limito la cuestión a las iglesias de Cristo. Esto, este estudio no hace referencia a las iglesias o los grupos religiosos sectarios o las denominaciones. De hecho, estas prácticas llamada centralización e institucionalismo fueron tomadas, copiadas por hermanos, iglesias en particular, y las introducieron en ellas. Hermanos, estas cuestiones son parte de las controversias, yo les llamo las controversias históricas, porque son hechos, son eventos históricos. No es un mito, no es una fábula, no un cuento. No son difamaciones o calumnias, algo inventado, no es mentira, estos son hechos. Hubo un momento en que en las iglesias de Cristo no habían estas prácticas y luego vinieron los progresistas con sus innovaciones, los liberales, los que promovían la centralización, los institucionales. Introdujeron estas cuestiones y bueno, hubo controversia y todavía hay esas controversias, hay división lamentablemente. Entonces, estas cuestiones no es un invento mío, hay suficiente evidencia material, testimonial, histórica acerca de esto, ¿ok? Y bueno, ustedes saben que la escritura nos exhorta, nos encarga a evaluar, a sopesar, a probar las cosas, examinarlas, ¿sí? Ponderarlas para ver si son o no, bíblicas o no, si son aprobadas o no, si son autorizadas o no. Así que en esta tarde voy a hacer el esfuerzo de presentarles esta cuestión y demostrar ciertamente que la centralización y el institucionalismo practicado por algunas, para no generalizar, sino algunas iglesias de Cristo en la Unión Americana, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, este, bueno, estas prácticas no son autorizadas por el Nuevo Testamento. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué no es la cuestión? Fíjense, esto es importante siempre definirlo. ¿Qué no es? ¿Qué no es? ¿De qué cuestión no estamos hablando? Y digo esto porque cuando me ha tocado platicar con algunos hermanos, que por cierto, debido a las segregaciones, producto de estas controversias, hay quienes son los innovadores, los progresistas o los liberales. Y por otro lado, los conservadores, los no institucionales o antiinstitucionales. Entonces están los hermanos que apoyan la centralización y son institucionales también, las iglesias eh, que así se les califica, y también están los que no. En este caso, su servidor está, por decirlo de esa forma, del lado
de la oposición, los antiinstitucionales, antiliberales, antiprogresistas, ¿ok? O conservadores, porque yo quiero, yo quiero conservar el patrón de las sanas enseñanzas. Muy bien, entonces les decía que, volviendo aquí al punto, que platicando con algunos hermanos, me doy cuenta que no se centran en la cuestión. Y es bueno definir lo que no estamos tratando. Bueno, dice aquí, no es la cuestión si individuos cristianos, y noten, con sus propios recursos, deciden qué cosa, establecer una institución, no una iglesia, sino una organización de carácter religioso para preparar predicadores o enseñar las escrituras. Esa no es la cuestión. Los individuos pueden. Yo tengo la convicción, la persuasión, y creo que puedo probar eso, de que los individuos tienen tal derecho. Y tales instituciones de esa naturaleza tienen derecho a existir, siempre y cuando no sean establecidas estas instituciones, ni dirigidas, ni sostenidas económicamente por iglesias de Cristo, ni comulguen con ellas. ¿Sí? Fíjense la distinción. Una cosa es lo que los individuos, los cristianos en calidad de individuos pueden hacer, y lo que por otro lado hacen las iglesias locales. ¿Ok? Miren, no es la cuestión el cómo, esta es otra cosa que hay que definir también. Algunos tropiezan, hierran, incurren en error, porque no estamos, la cuestión no tiene que ver con el cómo hacer la obra de preparar predicadores, de cuál ser hace esto, de cuál entidad hace esto. La Real Academia Española define la palabra entidad como una colectividad considerada como una unidad. Bueno, eso es una iglesia. Una iglesia es una colectividad, una unidad que actúa, ¿ok? Un organismo viviente compuesto por cristianos. Eso es una iglesia local. Es un colectivo, pues, ¿ok? Un ente de esa naturaleza. Entonces, la entidad bajo consideración es la iglesia local, no el individuo cristiano. La entidad que nos interesa conocer bien, de la cual habla y revela el Nuevo Testamento, y que es diferente a estas instituciones, entidades también religiosas, organizaciones religiosas, instituciones para iglesias, para iglesias. En Colombia me entenderán eso. Si yo digo paramilitares, para policías, que son corporaciones paralelas, pero no son la corporación legal, la oficial, pues, ¿verdad? La que está aprobada por las leyes de la nación. Entonces, repito, la entidad bajo consideración es la iglesia local, su organización y tesorería, en contraste con estas instituciones y organizaciones, y prácticas relativas a esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es la cuestión? Ya vimos lo que no es. No tiene que ver con lo que hacen los cristianos en calidad de individuos, no tiene que ver con métodos. ¿Qué es la cuestión? La cuestión tiene que ver con lo que es. Por eso es de la entidad, del ser ontológico, del ser. O sea, ¿qué es? ¿Qué es esto llamado la iglesia? ¿Y qué hace la iglesia local por y para sí misma? Esto es, la iglesia local es. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es ella? Esa es la cuestión aquí. Eso es lo que yo voy a probar en este estudio. Miren, ¿qué es
la centralización y el institucionalismo por parte de Iglesias de Cristo y evidencias precisamente de la centralización y el institucionalismo. Aquí vamos a definir qué cosa, qué es, o qué son estas prácticas por parte de Iglesias de Cristo, no de todas, de algunas, y tampoco voy a presentar aquí todas las evidencias que tengo, porque son públicas de paso. Estas evidencias son de carácter público. Uno va a las redes sociales o visita, como he visitado yo, iglesias de estas características, de estas calificaciones o de estas prácticas, y bueno, ahí están, ¿verdad? Todo es de carácter público. Muy bien, ¿qué es la centralización? La centralización es una forma o modo de las iglesias locales hacer obra, según ellos, ¿verdad? Existen diversas formas de centralización entre iglesias de Cristo y las hay. Hay un país en Centroamérica, particularmente República Dominicana, donde las iglesias ahí tienen una forma de centralización distinta a la que estoy yo abordando en este estudio. ¿Y qué consiste? La que yo voy a abordar, la que voy a presentar aquí, consiste en centralizar de varias iglesias en una sola iglesia llamada la iglesia centralizadora y patrocinadora. Bueno, aquí tenemos una gráfica que ilustra la práctica. La iglesia A, la iglesia B y la iglesia C, sus ancianos o líderes locales, toman de las colectas de cada iglesia, que son de ellas, para su obra local. Sin embargo, deciden enviar contribuciones, apoyo, dinero, las ofrendas a una iglesia, la D. Y esta iglesia D, pues centraliza los fondos y patrocina y a la vez supervisa los ancianos de esta congregación, los ancianos centralizadores y patrocinadores, administran este, bajo jurisdicción total, porque estas iglesias, la A, B, C, entregaron su tesorería o buena parte de ellas o parte de ellas a la iglesia D para que ésta tenga el control sobre ellas. Y luego la iglesia D da subsidio, patrocina, supervisa estas instituciones humanas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? La escuela de predicación o el instituto bíblico, que son las evidencias que voy a presentar aquí. Yo les voy a presentar aquí la evidencia de una escuela de predicación o de dos de ellas y de un instituto bíblico que practican junto con otras iglesias de Cristo esto que está aquí, esto que ustedes están observando representado en este, en este diagrama. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a definir qué es el institucionalismo. El institucionalismo es la forma o modo por el cual iglesias de Cristo hacen obras, según ellos, a través de auspiciar o patrocinar instituciones humanas. Bueno, aquí tenemos una representación de ello que ilustra precisamente la práctica y que en base a los hechos de estas iglesias, pues es una cuestión verídica, comprobada. No son mitos o fábulas, cuentos, meros rumores, nada que ver. Son hechos. La iglesia ABC envían dinero de las colectas, de la ofrenda para esta institución
o estas, mejor dicho, escuela de predicación o instituto bíblico. Y luego esta entidad de carácter religiosa, esta organización paralela a las iglesias, esta institución prepara a predicadores o capacita a los santos para evangelizar, ¿sí? La escuela de predicación prepara a hermanos varones para ser predicadores. Y el Instituto Bíblico, en este caso, lo que yo voy a presentarles aquí como evidencia, capacita a hombres y mujeres para que evangelicen y hagan discípulos, etcétera, según la visión de esa institución. Bueno, aquí tenemos, sé que entre nosotros hay un hermano mexicano este, y él conocerá de esto. No digo que otros también. Aquí tenemos una evidencia de centralización. Recuerden que estamos tratando la práctica de la centralización y el institucionalismo. Bueno, aquí hay estas dos cosas, pero quiero que vean la centralización. Esta es la Monterrey, precisamente esta institución, esta escuela de predicación está en la ciudad donde yo vivo, aunque soy venezolano, me casé con una mexicana, esa es la razón por la que vivo aquí. Eh, y esta escuela de predicación está aquí en la Monterrey. Se llama Monterrey Escuela de Predicación. Bueno, ¿cómo, cómo esta escuela subsiste? ¿Cómo se mantiene a sí misma? Porque no es una iglesia que recoge colectas. No es una iglesia, es una escuela. Es una entidad, una organización distinta, pero es una organización. Es una entidad religiosa, es una institución. O sea, en concepto y en naturaleza, esta es una organización, una institución. Ojo con eso, ¿eh? Para no caer en la falacia de que, no, es que la escuela de predicación es un método y el instituto bíblico es un método. No, un método por concepto y naturaleza no es de las mismas características, propiedades que una organización o institución. Miren, un método no tiene director o tesorería o un credo o normas, pero la Monterrey Escuela de Predicación sí tiene esas particularidades, esas características propias precisamente de una organización o institución o entidad religiosa. Entonces no es un método. Las instituciones, las organizaciones, las entidades usan métodos, formas, modos en cuanto al cómo hacer las cosas. Pero como dije al principio, aquí la cuestión tiene que ver con el quién hace eso. Bueno, aquí tenemos a una institución, un quién, una organización que hace esto, practica esto. ¿Qué cosa? La centralización. Porque la Monterrey Escuela de Predicación, y por eso pongo aquí las evidencias, que son evidencias verificables, porque son de índole público, en su sitio web dice lo siguiente, o sea, ellos mismos dicen cómo subsiste, cómo se mantiene, cómo dan las becas esta escuela de predicación. Bueno, en el primer cuadro rojo superior dice nada de esto, traducido al español porque está en inglés, nada de esto sería posible sin el patrocinio de qué cosa, de congregaciones. Ahora, estas congregaciones, como yo les indiqué en el primer diagrama, congregación o iglesia A, B, C, envían este patrocinio, estas donaciones, estas ofrendas
de iglesias, precisamente, a otra iglesia, a esta iglesia que está en el estado de Texas, aquí en Estados Unidos, cerquita donde estoy yo, aquí a 2 horas, a la iglesia de Cristo de la avenida Austin, porque ella es la iglesia centralizadora y patrocinadora. ¿Eh? Y ahí dice que si alguna iglesia de estas quiere, ¿verdad?, apoyar, subsidiar, patrocinar, ¿de qué cosa? Porque estamos hablando de iglesias, fíjense, congregaciones, no del dinero de una familia, de un hermano. No, no, no. Es el dinero, las contribuciones del tesoro de iglesias locales. Y yo creo que todos ustedes pues saben, ¿verdad?, cómo las iglesias llegan a tener ese poder, esa capacidad económica a través de la recolección de contribuciones, de las ofrendas. Entonces, esas donaciones de iglesias, ojo, de iglesias son enviadas a esta iglesia que ella se convierte en la iglesia realizadora y patrocinadora. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de institucionalismo. Esta es una escuela de predicación, al igual que la escuela, la Monterrey Escuela de Predicación. O sea, ella es parte del institucionalismo de Cristo, pero el ejemplo anterior tenía que ver con centralización. ¿Ok? Aquí el ejemplo es, o la evidencia es acerca del institucionalismo. Tenemos aquí esta escuela de predicación que se llama Brown Trail. Está en Texas también. Y dice aquí en el cuadro rojo, al español, dice, hoy la escuela de predicación es todavía supervisada por quienes, por el ancianato de la iglesia de Cristo de Brown Trail. ¿Eh? Y ellos tienen su director y tienen un staff, tienen una organización local, pero no es una iglesia. Ojo, la organización de una iglesia local es ancianos, diáconos y miembros, Filipenses 1:1. Entonces, estos ancianos de la iglesia de Cristo de Brown Trail hacen obra de ancianos, supervisan no solamente a la iglesia local, a la cual el Señor, el Espíritu Santo, los puso a que sean obispos, supervisores. No, no, no. Ellos en esta práctica del institucionalismo hacen, hacen obra de ancianos, de obispos, sobre una segunda entidad, es decir, una escuela de predicación. Y ahí lo dice claramente en inglés. Entonces aquí tenemos a una iglesia, sus ancianos, siendo los patrocinadores y supervisores de un instituto humano, de una institución humana, mejor dicho, es decir, una escuela de predicación, de una organización paralela. Y claro, esta escuela de predicación, subsidiada, auspiciada, patrocinada, sostenida económicamente por esta iglesia institucional, y por eso, mis hermanos, es legítimo, es correcto llamarles iglesias institucionales porque practican esto. Yo soy miembro de una iglesia no institucional aquí en Monterrey porque no apoyamos, ni subsidiamos, ni comulgamos, ni nos asociamos con la Monterrey Escuela de Predicación. Pero aquí hay varias iglesias de Cristo que sí, y son pro institucionales o institucionales con respecto a la escuela. ¿Ok? Aquí tenemos otra evidencia. Es el Instituto Bíblico Internacional de Texas, el IBIT. Y miren lo que ellos dicen en español, ¿eh? La página está en español. Dice, el instituto, bueno, acerca del IBIT, ¿qué cosa?
¿A qué se refieren ellos con respecto a esta institución? Bueno, que el Instituto Bíblico Internacional de Texas, o TIBI en inglés, Texas International Bible Institute, noten, es un instituto auspiciado por quienes, patrocinado por quienes, subsidiado por quienes, sostenido económicamente por quienes, aunque yo creo que aquí hay no creo, hay un error, porque ellos nos meten a todos allí. Por las iglesias de Cristo, no, ellos deberían decir en honor a la verdad, auspiciados por algunas iglesias de Cristo, pero no por todas. Eso es una propaganda engañosa aquí, porque si me preguntan a mí, donde yo soy miembro, pues no, nosotros no auspiciamos como iglesia de Cristo, no auspiciamos, no somos parte del patrocinio de esta institución. Deberían decir por algunas, ¿ok? Entonces, bueno, aquí lo que se conoce en el mundo de los a confesión de parte, relevo de pruebas. A confesión de parte, relevo de pruebas. Aquí tenemos ellos confesando públicamente, declarando públicamente, bueno, y en honor a la verdad, que algunas o iglesias de Cristo patrocinan, auspician, subsidian a esta institución. Hermanos, el fin no justifica los medios. Esto es una máxima que tiene legitimidad, un principio, un postulado, un enunciado, un axioma, ¿sí? El fin no justifica los medios. No se discute si deben haber predicadores, varones competentes, capacitados, aptos para predicar. Eso no se discute, no se niega eso. Yo no niego, no discuto eso. Debe haberlos. Y las iglesias deben, ellos mismos deben capacitarse y las iglesias deben capacitar. Maestros. No se discute si a los santos hay que entrenarlos, adoctrinarlos, capacitarlos, adiestrarlos para que evangelicen y luego discípulos y estos discípulos otros discípulos y así cumplir la gran comisión. No se discute, no se niega eso. Y aquí digo algo importante, una reflexión a los que son conservadores, no liberales, antiinstitucionales, no institucionales, a los que, como en mi caso, nos oponemos a estas prácticas. No es suficiente, no vale que solo condenemos y señalemos el error y no practiquemos estas cosas. No basta. Está bien, ¿verdad? O sea, no, esto está mal. Bueno, hay que hacer lo que sí está autorizado, ¿sí? No basta, no es suficiente con que, no, ya entendimos que estas cuestiones no son autorizadas por las escrituras, no hay evidencia, ni indicio, nada, prueba, nada. No hay mandamiento, no hay declaración, no hay ejemplo, no hay implicación divina en las escrituras para legitimar estas cuestiones. Así que no las hacemos y señalamos el error de otros. Bueno, eso es correcto, pero no es lo más importante. Ni siquiera es lo más importante. Es correcto entender, conocer los errores, ¿verdad? Los errores en el ámbito religioso, contra la secta, las denominaciones, por ejemplo, en este caso, de la centralización y el institucionalismo. Eso es correcto, pero no es lo más importante. Lo más importante aquí en todo caso es, bueno, ¿qué es lo que está autorizado? ¿Qué es lo que debemos hacer como iglesia local? ¿Qué deben hacer los predicadores y los evangelistas?
¿Qué deben hacer los varones, los líderes locales? ¿Qué debemos hacer con las colectas en relación a la misión y obra de la iglesia local? ¿Sí me explico? Entonces, quería hacer esta reflexión antes que se me pasara, porque ya la había pensado temprano al respecto, ¿no? Así que el fin no justifica los medios. No se discute si debemos o si debemos las iglesias capacitar varones para predicar o que varones se capaciten y se hagan competentes, aptos para predicar, maestros sanos en la doctrina, que enseñen bien, que tracen bien las escrituras, evangelizar, adiestrar a hermanos para que evangelicen hombres y mujeres, como dice Mateo 28, y vayan y bauticen y hagan otros discípulos. Eso no se discute. La cuestión aquí es, porque ese es el fin, ¿no? Es el fin. La cuestión aquí es los medios que están empleando algunos, los medios que están empleando algunos. Y estos medios chocan, hay conflicto, la centralización y el institucionalismo son prácticas que chocan, que entran en conflicto, ¿sí? Con ciertos principios y verdades bíblicas y doctrinales como las vamos a ver más adelante. Entonces, lamentablemente hay hermanos que no, es que el punto es predicadores. El punto es que la gente, los hermanos aprendan a evangelizar y evangelicen. Por lo tanto, bajo la lógica de ellos, ¿no? Ese es el fin. Por lo tanto, se justifica cualquier cosa, cualquier cuestión como medio para lograr este fin. Pero no. Si eso es cierto, si esta cuestión es cierta, pues eso también aplica, por ejemplo, eh, a la música en la alabanza. La música. Si este argumento es legítimo aplicarlo, este, en la iglesia y en las prácticas en las que ella pueda involucrarse para cumplir su obra, en este caso, ciertos fines, ciertos propósitos, bueno, entonces coloquemos un piano, un teclado en las alabanzas para que acompañe el cántico y adorne la alabanza y permita, ayude, sea útil en entonarnos, ¿no? Porque hay que reconocer que cuando la gente aprende a cantar y a la vez usando instrumentos musicales y se mezclan estas cuestiones, pues el ambiente es distinto. Ese ambiente musical es distinto, ¿sí? Se oye muy bien, muy bonito, agradable al oído, ¿sí? ¿Qué tiene de malo, por ejemplo? ¿No? Si el fin justifica los medios, entonces eh, la cena del Señor podría ser tomada en sábado, el día sábado, para aquellos que no puedan reunirse el domingo y la iglesia hace una reunión el sábado para aquellos hermanos que el domingo les toque trabajar o que no puedan asistir, porque la cuestión es cumplir el fin, ¿no? Que tomen la cena del Señor y cumplan con el mandato de tomar la cena del Señor. Además, no, la Biblia no dice que es pecado, que está condenado, que es prohibido este, tomar la cena el sábado, ¿sí? Y así podría yo poner más ejemplos. Ah, otro. Ah, es que no hay un hermano capacitado en la iglesia
para dirigir cánticos, pero la hermana sabe, pues que se levante la hermana, porque la idea es que alguien dirija, ¿no? Que se cumpla el fin. Es que solamente hay un varón en la iglesia que cumple con los requisitos para ser pastor. No hay otro, porque es una pluralidad, ¿verdad? Según el ejemplo, no porque hay una declaración, un mandamiento directo. Perdón, no hay un mandamiento directo. Ese ejemplo, eso de la pluralidad. Pero bueno. Ah, no, lo que quería decirles. Ah, no, no, es que nada más hay un solo varón. Bueno, la idea es tener, aunque sea un pastor, aunque sea un pastor y un diácono, no importa. Ese es el fin, ¿no? Entonces, si el fin, justifica, pues, este, no considerar, no evaluar, no ponderar las maneras y las formas para cumplir con estos propósitos, pues eso aplica en cualquier cosa en la iglesia. Y ese es el problema de los liberales y los progresistas y los institucionalistas, que no son consecuentes, congruentes cuando plantean y proponen ellos bajo sus razonamientos ciertas prácticas. Miren, una cuestión común que me he encontrado yo es la siguiente. Esto es importante que lo tengamos presente, mis hermanos, con respecto a esta cuestión. No se debe juzgar la práctica de la centralización y el institucionalismo desde un punto de vista moral o pragmático. Es decir, si es bueno o malo, si ayuda o no, si es útil o no, si es bondadoso o no. No, cuando juzguemos esta cuestión, debemos decirle a nuestros hermanos institucionalistas, centralistas, progresistas, liberales, innovadores, imitando a las denominaciones, debemos decirles a ellos que la cuestión aquí en la ponderación, la evaluación de que si esta cuestión es correcta o no, si la centralización y el institucionalismo es correcto o no, hermano liberal, progresista, innovador, proinstitucional, no debes juzgar esta cuestión bajo estos estándares. Pues, ¿qué tiene de malo? Dirá alguien, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? Y si ayuda, ¿por qué no se puede hacer? ¿Verdad? No, aquí la cuestión es la licitud o la legalidad de la práctica, es decir, si está autorizado o no. La pregunta no es ¿qué tiene de malo? No, esa no es la pregunta correcta. La pregunta es ¿está autorizado por el Nuevo Testamento? Esa es la pregunta. Hay que decirle a nuestros hermanos y nosotros también educarnos en eso. Pero pues qué tiene de malo eso? Aparte ayuda, es útil, beneficia. Sí, pero no se sigue. La evaluación no es en base a esos estándares, mi querido hermano y hermana. Porque eso podría aplicar también para los instrumentos musicales, para tomar la cena del Señor en sábado, para orar al Espíritu Santo en el nombre del Padre, por ejemplo. ¿Sí? Y así pues, para tener un solo pastor. O sea, ¿qué tiene de malo entonces el instrumento musical? Y si ayuda, ¿no? Me explico, ¿no? Me explico la lógica que quieren seguir algunos, cómo quieren razonar, pero no es por allí, porque luego quienes propongan esos criterios para evaluar estas prácticas desde el punto de vista moral o pragmático, van a tropezar cuando uno le pregunte sobre los instrumentos musicales. ¿Qué van a decir? Tienen que ser consecuentes. O sea, si no tiene nada de malo y si ayuda, practícalo, entonces está autorizado. Por eso la pregunta no debe partir de esas premisas, sino es lícito, es legal, está autorizado.
La pregunta es, ¿está autorizado por el Nuevo Testamento? Bueno, ¿qué autoriza el Nuevo Testamento? Bueno, fíjense, número uno, y aquí voy a probar mi, mi proposición, ¿sí? Cuando dije que la iglesia local es la única entidad autorizada y revelada o revelada y autorizada por el Nuevo Testamento para hacer uso de su organización local y tesorería y así ella cumplir su obra, ¿no? Pues vamos a ver qué dice la escritura, porque no hay ni un solo pasaje, no existe ni un solo texto, no hay ningún indicio, alguna evidencia, no hay manera de probar la centralización y el institucionalismo en la misma forma como no se puede probar los instrumentos musicales, los coros, los cuartetos, los tríos en las iglesias, o un solo pastor y un solo diácono en la organización de la iglesia local. No hay manera de probar eso. Otra cosa, los que tienen la práctica tienen la obligación, tienen la carga de la prueba, no yo. En este caso, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿Quién tiene? Los que afirman, los que proponen la práctica. Yo niego y luego sostengo que esto es todo lo que dice el Nuevo Testamento. Número uno, ¿qué autoriza el Nuevo Testamento? ¿Qué autoriza? Esa es la pregunta correcta. ¿Qué es lo lícito? ¿Qué es lo legal? ¿Qué es acorde a la doctrina revelada? Número uno, que cada iglesia local es autónoma e independiente en gobierno. Nunca hubo ancianos centralizadores y patrocinadores. Hermano Luis, ¿podrías ayudarme a leer todos los pasajes? Vamos a leer todos los pasajes, por favor. Hechos 14:23. Hechos 14:23. Vamos a la escritura. Dice la palabra de Dios en Hechos 14:23. Y después que leas ese, vas Sí, a seguir con Hechos 20:28, luego comento Hechos 20:28 y te sigues con Tito y así la vamos a llevar, por favor. ¿Oíste? listo. Dice la Ok, palabra, hermano. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjense, Hechos, hermanos, el texto de Hechos 14:23 nos revela por medio del ejemplo apostólico dos cosas. Pluralidad de ancianos constituyeron ancianos, singularidad de iglesia en cada iglesia. Ahí está. Eso es lo que enseña la escritura. Cada iglesia, obviamente eso implica la independencia de cada una de ellas, una separada y aparte de la otra, cada una de ellas tenía su cuerpo de ancianos. Ahora, a mí me llama mucho la atención cómo nuestros hermanos progresistas, innovadores, liberales, institucionales, muy celosos con el asunto de, no, mira, aquí es una pluralidad de ancianos. Constituyeron a ancianos. Y luego ellos dicen, aquí está la evidencia, la, 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 la prueba bíblica, donde solo es correcto, es aprobado por Dios, que en la organización de la iglesia local hay una pluralidad de ancianos. Muy celosos ellos. Pero luego yo les digo, sí, pero no solamente dice eso, dice que esos ancianos, como gobernantes autorizados en las iglesias, era sobre cada iglesia. Ellos estaban entre un rebaño. Ah, no les conviene lo otro, aunque esté en el mismo texto y tenga que ver con lo mismo, porque ahí golpea su centralización. O sea, ¿eh? Ah, sí, en el asunto de la pluralidad, no, ahí sí, hay que seguir el ejemplo apostólico, ¿sí? Y en cuanto a la independencia y autonomía, ¿por qué ahí no?
Ah, porque están metidos en sus prácticas y este, en su conveniencia quieren seguir allí. Hechos 20-28, hermano. Así que este es un ejemplo, ¿eh? No solamente el texto enseña eso, sino un ejemplo de un mal uso e inconsecuente de las escrituras. Hechos 20-28, hermano. Dice la palabra del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Para apacentar la singular, os ha puesto, miren lo que dice el texto, os ha puesto por obispos. Y eso eran los obispos, los supervisores, los gobernantes locales, los que ejercían el gobierno localmente de la iglesia en Éfeso. El contexto anterior nos permite definir a qué iglesia local ellos habían sido puestos por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo allí indica, yo pongo obispos sobre cada iglesia local, sobre un cuerpo, una pluralidad sobre una singular. A diferencia de los ancianos centrales, por ejemplo, que supervisan obras de otras iglesias y sobre otras iglesias también, ¿sí? Como me consta, por ejemplo, en Cuba y en otros lugares donde he ido a predicar. Tito 1:5, hermano. Dice la palabra del Señor. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ancianos plural, en cada iglesia un mandato apostólico. Lo que autoriza Pablo es ancianos plural sobre cada congregación. Y eso implica la independencia y la autonomía. Primera Timoteo 5:17, 17, por favor, hermano. Dice así, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernan, ahí está. Entonces, a la luz de los pasajes anteriores, de cómo eran organizadas las iglesias, tales ancianos sobre cada singular iglesia gobernaba solamente, sola y únicamente a esa iglesia local, a ese rebaño, nada más, esos pastores. Primera a los Tesalonicenses 5:12, hermano Luis. Dice la palabra del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Dice Pablo, la iglesia de Tesalónica, reconozcan a quienes, a los que los presiden, por ejemplo, hablando ahí de los que los presiden o gobiernan o dirigen. Pero ¿en qué ámbito? ¿En qué esfera? Una iglesia va a reconocer a quienes los dirigen y gobiernan y lideran. Dice allí, entre vosotros. Ahí está. Entre vosotros. Esa frase habla de la membresía local, habla de la iglesia local. Ahí está el concepto bíblico, la definición bíblica de membresía local o iglesia local entre vosotros. Lo mismo sucede, hermano Palacios, en 1 Pedro 5 del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Bueno, todas esas acciones de estos ancianos, pastores en plural, es sobre la grey, sobre la iglesia singular. Pero noten otra vez, dice, entre vosotros. Ahí está la esfera, el ámbito de acción, de gobierno, de liderazgo, de supervisión de los ancianos, de los pastores, entre
vosotros. Eso limita, circunscribe, ¿sí? Pone fronteras al gobierno de ellos. Y de ahí se desprende la autonomía y la independencia. ¿Ok? Punto número 2. ¿Qué más autoriza el Nuevo Testamento? Que cada iglesia local es autónoma e independiente en obra, en obra. En el punto anterior era autónoma e independiente en gobierno. Aquí en obra. Ninguna obró por medio de otra iglesia o institución alguna. ¿Sí? La centralización es varias iglesias obrando por medio a través de una iglesia. El institucionalismo es varias iglesias obrando a través de una institución. ¿Ok? Vamos a ver entonces los textos porque es lo que nos interesa. La escritura, ¿qué revela la escritura? Primera a los Corintios 16 del 1 al 3. Palacios, por favor, hermano. Dice el Espíritu Santo, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Noten cómo en el verso 1 se le ordenó a cada iglesia, hablando las iglesias, las asambleas, dice el texto griego, de Galacia. Cada asamblea, cada congregación, cada iglesia, ¿qué debía hacer? Recoger colectas. Y luego en el versículo 3 noten este detalle, los corintios, sin la intervención de otra iglesia, sin fusionarse o por medio de una iglesia o de una institución o centralización, ella designó, ella tomó una decisión y tenía su contribución de ella. Y ahí vemos entonces cómo cada iglesia, verso 1, en cada una de ellas, en el ámbito, en la esfera, en la circunscripción de la iglesia local, hizo estas cosas. Primera Timoteo 5, 9, 16 al 18, Palacios. Dice así la escritura, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años que haya sido esposa de un solo marido. Versículos 16 y 17. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, fíjense, ahí se habla de una lista, ¿verdad? Bueno, esa lista de quién era. Pues de la iglesia, porque del 16 al 18 se habla de no ser grabada la iglesia. Y luego se habla de salario. Lo primero es benevolencia. Del 9 y el contexto anterior y posterior es benevolencia. Luego, del 16 en adelante, es salario a los que evangelizan. Entonces ahí vemos que la, el radio de acción, ¿sí? La esfera, el ámbito donde Timoteo debía actuar era en la iglesia. La iglesia debía hacer esto. Ella tenía una lista, benevolencia para esto y salario para esto. ¿Ok? Y lo sabemos porque vemos allí que dice no sea grabada, ¿qué cosa? La iglesia. Ahí está esa iglesia donde estaba Timoteo en Éfeso, según la carta, debía actuar así. Y eso implica la autonomía e independencia de su obra local. Filipenses 4 del 15 al 16, hermano Palacio. Dice el Señor, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia,
Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Bueno, aquí vemos a la iglesia de Filipo organizada, capítulo 1, verso 1, con obispos y diáconos haciendo su obra. Pablo ahí hace las distinciones de ustedes, la iglesia en Filipo, otras iglesias. Esas son las entidades. Número uno, aquí no hay ninguna institución a la cual le mandaron dinero para que ella hiciera la obra esta de predicar, evangelizar, sino las iglesias cada una en su autonomía e independencia haciendo su obra. Por otro lado, noten ustedes que son las iglesias enviando salario directamente a individuos, directamente, sin mediadores. No había otra iglesia, no había una iglesia centralizadora, ancianos centralizadores y patrocinadores. Esa práctica es del sectarismo, no del Nuevo Testamento. Y también vemos eso en Hechos 11, 29 y 30, Romanos 15, 26. Punto número 3, nada más quedan estos dos y acabamos, ¿sí? ¿Qué más autoriza el Nuevo Testamento? Deben hacer las iglesias. Bueno, no, las iglesias locales, este punto es interesante, ¿eh? Fíjense esto. Miren mis hermanos, las iglesias locales enviaron sostenimiento a individuos cristianos que ejercían cierto oficio. No mandaron dinero a iglesias ni a instituciones cristianas. Segunda a los Corintios 11:8, mi estimado Palacio, por favor. Dice la escritura, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Noten que el salario, el sostenimiento, el apoyo era a individuos calificado como salarios, porque era un trabajo como lo leímos en la primera carta a Timoteo capítulo 5, donde en aquella lista era benevolencia y salario a individuos. Nunca se envió dinero en este ámbito, a, en estos términos, mejor dicho, a iglesias locales o a instituciones. Lo mismo dice Filipenses, ya lo leímos, la iglesia de Filipo a Pablo, a un individuo. ¿Ok? Y la primera carta a los Corintios 9:14 también habla de eso. Habla de que ellos sostenían a individuos con salario, pero individuos que ejercían el oficio de dar, pero no una iglesia, no una institución humana. Y por último, ¿qué autoriza el Nuevo Testamento? Bueno, la iglesia de Jerusalén realizó su obra circunscrita a la esfera de la iglesia local. Eso enseña Hechos capítulo 6, del 1 al 7. Pueden leerlo en su casa, de cómo la iglesia actuó circunscrita, ¿no? En esa esfera, solo en ella, en los límites de la iglesia local. Se organizó para llevar a cabo su obra de benevolencia, pero la iglesia local, en su jurisdicción, ¿no? Y circunscripción, ¿ok? Ahora, lo mismo es para la selección de ancianos, ya leímos ese pasaje. Cada iglesia eligió sus ancianos, o se llevó a cabo un proceso donde ellas escogieron sus ancianos. ¿Sí? En autonomía, en independencia. Pero el punto aquí es que así como la selección de ancianos, la disciplina y la adoración dominical, esas acciones se circunscriben en el ámbito de la iglesia local, no fuera de ella. Por lo tanto, quienes promueven la centralización, es decir, que iglesias locales dan dinero a otras iglesias, le entregan sus recursos
a una, perdón, a una, no a otra, sino a una, a la centralizadora y patrocinadora iglesia, como ya vimos en los gráficos anteriores. Si hacen eso, si ellos creen que es correcto entregarle su capacidad económica para llevar a cabo las obras de ella, de cada iglesia local, a través de las ofrendas, cuando eso pertenece a cada iglesia, como ya vimos, entonces mis hermanos deben ser consecuentes, los hermanos institucionales, centralizadores, progresistas, liberales, innovadores, tienen que ser consecuentes y aceptar que una iglesia podría centralizar la selección de ancianos. ¿Por qué? Bueno, porque así como iglesias pueden entregarle su obra, su capacidad, su tesorería a una iglesia central, ¿por qué no la selección de ancianos? Y ella que escoja los ancianos en lugar por ellas. Lo mismo con la disciplina. Con la disciplina van a excomulgar a alguien que está en pecado, pues que lo juzgue la iglesia centralizadora, los ancianos centralizadores. Lleven el caso, nombren a estos ancianos de esta iglesia. Imagínense 3 iglesias sin ancianos y una con ancianos. Bueno, que estas iglesias sin ancianos lleven los casos de pecado a esta iglesia central, o que así la tengan, la considere, y esa iglesia centralice la disciplina, ella juzgue y excomulgue a los hermanos que han pecado de otras iglesias. Lo mismo con la adoración dominical, entonces también que varias iglesias centralicen esta función que debe realizar cada iglesia, centralizada en la iglesia que centraliza pues las acciones de otras iglesias. Si es correcto entregar una parte de ella, ¿por qué no todo? ¿Por qué no entregar todo? Y así un etcétera, ¿verdad? Pero no, como vemos allí, la iglesia de Jerusalén en cuanto a su obra de benevolencia se limitó a ella misma, lo mismo en la selección de ancianos a ellas mismas, en cuanto a la disciplina a la misma iglesia local de Corinto y en la adoración a cada iglesia, la de Troas y la de Corinto, cada una de ellas realizaron su obra de manera autónoma e independiente, nunca fuera del ámbito de la iglesia local. Por último, hermanos, Dios especificó la iglesia local, es lo que he probado, como la única entidad para hacer uso de qué cosa, de su organización y tesorería, perdón, con el fin de que de cumplir su obra y funciones locales. Esto excluye, aquí seguimos el principio de exclusión o la ley de exclusión, dado que se especificó a la iglesia local en estos términos, ¿sí? En estos términos, entonces esto excluye a las iglesias centralizadoras y a las instituciones, ¿ok? O los institutos, ¿ok? Es como cuando se nos preguntan, ¿y ustedes por qué toman la cena del Señor única y exclusivamente el día domingo si no hay un mandamiento, una declaración que diga, tomen la cena solo en domingo? ¿Y ustedes por qué lo hacen así? O me preguntan a mí, tú hermano, ¿por qué lo haces así? O tú Luis, ¿no? ¿Por qué lo haces así? Porque se especificó el día allí. Hay un ejemplo y en ese ejemplo, en la práctica de estos mandamientos, del mandamiento de la cena, se especificó el día, así como en Corintios 16, del día en que se debe recoger colecta. Eso excluye, limita, te limita por el principio de especificidad, lo que resulta la consecuencia de la ley de la exclusión. Excluye cualquier otro día, por ejemplo, en cuanto a la cena del Señor y a recoger colectas. Lo mismo aplica aquí, ¿ok? Y
es un llamado a ser consecuentes con estos principios. Hermanos, muchas gracias por su atención y por su paciencia para poder acabar este estudio. Hermano Luis, el micrófono es tuyo.